Bueno, como un previo antes de que entremos en materia en la clase de escuela dominical, siempre recordamos un poquito, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. En principio, ¿sí encontraron los 30 cuadritos? Sí. ¿Sí los encontraron o fueron más? ¿O fueron menos? Solo encontraron 30. Dijeron 30 y ya no busco nada más. Muy bien. Bueno. No los busqué. No, eso. Eso, tiene un tache. Muy bien, hermano. Siga adelante así. Señor le prospere. Muy bien. Bueno, pues muy mal. No es cierto, es una broma. Bueno, ¿qué recuerdan de lo que vimos la semana pasada? Tema principal fue la observación. Por eso es de que vimos nosotros, pusimos el ejemplo de este cuadrito con cuadritos dentro y veíamos. En un principio, unos decían un número, otros decían otro número, etcétera, etcétera. Fue un ejemplo. Después abordamos un pasaje. ¿Sí recuerdan qué pasaje fue? Bueno, fue el Salmo 32. De una forma hicimos un análisis, hicimos unas preguntas detonadoras. Como les dije en la clase pasada, simplemente son eso. Preguntas detonadoras nos pueden ayudar mucho para poder sacar un estudio personal para nosotros si vamos a exponer de la misma forma. Ya otra vez lo repito, la intención es de que todos podamos tener la capacidad de ¿qué? De poder enseñar la palabra de Dios, no solamente estar recibiendo y todo, porque a veces nos dicen, bueno, necesitamos que hables acerca de algún tema o nos invitan a predicar en algún lado, nos invitan a enseñar o necesitamos compartir de algo y tal vez haya algún texto en el cual digo, bueno, le puedo compartir sobre este pasaje y a lo mejor con este tipo de preguntas, digo, no son todas, hay muchas más preguntas, podemos hacerlo de esta forma y nos ayudan precisamente a nosotros poder exponer mejor la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? Algo que como varón, ¿sí?, que como hombres y como cabeza de cada familia es un excelente ejemplo, excelente ejercicio y ante nuestra esposa y ante nuestros hijos, el ser precisamente eh, como cabezas del hogar, poder tener la capacidad de enseñar a nuestras propias familias. Que lamentablemente muchas veces, pues ya el domingo, ya cuando veas al pastor ahí le preguntas, ¿no? Se le contesta a la esposa o a los hijos, ¿no? Es cierto, muchas veces nos pueden hacer una pregunta y a lo mejor no sabemos en ese momento, ¿no? No recordamos. Pero algo que yo siempre digo, bueno, ahorita me agarraste en curva, por decirlo así, déjalo investigo, déjalo checo o déjalo recuerdo y, y lo vemos ya sea mañana, digo, referente con mis hijos o mi esposa, o lo vemos el día de discipulado, o etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nunca dejar a una persona con esas dudas. Siempre recuerdo un hermano, este, que de cierta forma le echaba la culpa al pastor de una situación con su hijo. Eh, Su hijo empezó a asistir con los testigos de Jehová. Pero antes de que este joven empezara a asistir con los testigos de Jehová, este joven se acercaba al pastor y decía, pastor, es que mira, tengo esta duda y todo. Y el pastor se decía, mira, ahorita ya no tengo tiempo, mira, se quedas en la semana, nos vemos, platicamos y todo. Y así lo dejó varias veces. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Eh, un mal día, pues llegaron a su puerta, le tocaron, llegaron, ¿quién creen? Los testigos de Jehová. Y este muchacho que tenía dudas, pues dijo, pues aquí aprovecho. Les expuso sus dudas. Estos testigos de Jehová que hicieron, le contestaron sus dudas, lo convencieron y se lo llevaron. ¿Sí me expliqué? Por eso es bien importante eso, o sea que tanto el padre de familia o la cabeza de un hogar tenga cierta preparación. Digo, qué bueno, yo quisiera decir así como Moisés, ¿no? O sea,
Cuando le dijeron, es que mira, los 72 que se eligieron, los 70 ancianos que también están allá profetizando y hablando, ¿no? ¿Y qué dijo Moisés? Pues yo quisiera que todo el pueblo pudiese hablar y predicar, ¿sí? Y eso es, yo creo que cada pastor es como el propósito, el sueño de que a los que se les ha enseñado, así como Pablo le dice a Timoteo, que a su vez, cuando les enseñes, estos a su vez le enseñen a otros y que no se quede, porque de esa forma se puede expandir más el evangelio, que es nuestro propósito. ¿Sí me expliqué? Desde nuestro hogar, desde nuestra calle, nuestra colonia, nuestra delegación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener siempre eso en mente cuando enseñamos, que a las personas a las cuales se les enseña o lo que yo estoy exponiendo lo puedan entender y que sean capaces de poderlo enseñar, ¿sí? Entonces, yo en lo personal siempre intentaré tener esa postura de que se aprende y que se aprenda bien y sobre todo que tengan hermanos la capacidad y, y hasta puedo decir el gozo de querer enseñar, ¿no? Que no sea una carga, sino el querer tener ese gozo de querer enseñar la palabra de Dios. Bueno, entonces, bueno, eso en parte vimos la semana pasada, entonces es importante que nosotros podamos ser muy observadores en los textos. ¿Sí me expliqué? Y por eso ahí siempre mi dicho famoso: dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a tomar nuestra hojita que se les repartió. Y ahí tenemos como título que dice: tipos de adiciones de las escrituras. Tipos de adiciones de las escrituras. A ver, no nos vamos a enfocar, es cierto que ha habido bueno, no me voy a meter en ese tema, pero no son al tipo de adiciones que a lo mejor ustedes están pensando, sino es un tipo de adiciones como por ejemplo ahí vemos el siguiente título, es cuando espiritualizamos un pasaje. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y bueno, en la siguiente semana vamos a ver un tema similar, es parte de las adiciones de las escrituras, pero hoy vamos a ver solamente ahorita tipos de adiciones de las escrituras y vamos a tener un pasaje, vamos a Apocalipsis capítulo 22, que nos va a ayudar a introducirnos a todos los demás temas que vamos a ver después de hoy. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Ahí en nuestra hojita tenemos este pasaje y abajo tiene con letras pequeñas, dice advertencia. Bueno, para que tengamos esa idea en mente ahorita que lo leamos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. ¿Ya estamos ahí? Ustedes me dicen, ¿sí? Bien, le voy a dar lectura, ustedes ya saben, por cuestión de la grabación. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el tema de estos dos pasajes? ¿Sí? También les voy a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Estos dos pasajes que acabamos de leer, ¿qué nos están diciendo? La advertencia para no agregar, pues, como dice aquí, ¿no? Palabras al libro, pero sería el libro de profecía, en este caso sería como
libro de Apocalipsis, ¿no? Muy bien, es cierto, porque muchas veces se enseña que este texto abarca ¿qué? Toda la Biblia, ¿sí? Y ya vimos con anterioridad, tenemos que leer el contexto, ¿sí? Ahora, recordemos, ¿la Biblia es un solo libro? No, es una biblioteca de ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos en el antiguo? No, antiguo. No, ¿eh? Híjole, vamos a empezar con clases de, ¿qué es? ¿Párvulos o cómo? ¿Intermedios o cómo? De cuna. No, es cierto. ¿Eh? 39, ¿sí? ¿Cuántos en el nuevo? 27. Es un truquito y bueno, y creo que, bueno, se me hace raro. Bueno, pero bueno, se me hace raro. Un truquito. ¿Cuál es el número de Dios? El 3. Padre, el Hijo, Espíritu Santo, el número de Dios es el 3. ¿Sí? Bien. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. 3 y 9, 39. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros son? 39. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. 3 por 9, 27. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Con eso. ¿Se acuerdan el número de Dios? Lo multiplican por sí mismo, sacan el segundo número, 39, después multiplican 3 por 9, 27 y ya saca el libro del Nuevo Testamento. Es un juego de niños, es un truquito de niños, pero bueno, ya está. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que nosotros notemos que este texto, así como lo mencionó el hermano, tenemos que preguntarnos, bueno, estos dos textos están hablando acerca de no añadirle a este libro solamente o a todo el resto de la Biblia. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el contexto original de estos versículos? A la profecía o al libro de Apocalipsis. Pero ahora se origina otra pregunta. ¿Sí vamos bien? Ahora, esta segunda pregunta sería, ok, si Dios advierte que a este libro de Apocalipsis no le tenemos que quitar ni añadir nada, ¿será lo mismo para todos los demás libros de la Biblia inspirados por Dios? Sí, ¿sí me expliqué? Es el mismo principio. Pero ahora, lo malo es de que muchas veces cuando se enseña, se dice, es que habla acerca de toda la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y es ahí donde nosotros nos pueden hacer trastabillar, ¿sí? Porque si una persona que a lo mejor pueda tener un poco de conocimiento de la Biblia, nos puede decir, no, aquí solamente habla de Apocalipsis, ¿me explico? Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Sí, pues sí, la verdad es sí. Entonces, ya caemos en una cierta desconfianza ante la gente a la cual estamos compartiendo y cómo nos va a tachar. Ah, no sabe. ¿Sí me expliqué? Pero aunque nosotros este mismo principio se puede aplicar para el resto de la Biblia, ¿sí? Lo tenemos que abarcar o lo tenemos que mencionar así, así, así. Con base a este principio también se puede aplicar a todos los demás libros que Dios inspiró. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Sí quedó claro eso? Bueno, ¿qué nos está advirtiendo Apocalipsis? Dice, si alguien agrega algo que esté escrito y si alguien quita cualquiera de las palabras. Inclusive, recordando a nuestro Señor Jesucristo, dice que ni una jota, ni una tilde, así como dice, dejará de cumplirse
de su palabra. Dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que se deje de cumplir esa porción, ¿sí? O la letra más pequeña de esa palabra, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Que también lo que Jesucristo está mencionando, que lo que se dijo previamente en todo el Antiguo Testamento, se iba a cumplir, que no se le iba a quitar, ni tampoco se le iba a añadir. ¿Sí me expliqué? Sí, bueno, entonces nuestro tema principal es tipo de adiciones de las escrituras. Ahora el mismo Apocalipsis, el apóstol Juan, a través de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte acerca de no aumentar y no quitar las escrituras, tal y como está así. ¿Sí, vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? Muy bien. Vamos ahora al libro de Nehemías, al Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 8, versículos del 7 al 18. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, versículos del 7 al 18. De hecho, igual a lo mejor no leemos todo, pero me voy a estar saltando de versículos para ir resaltando algunos puntos. ¿Ustedes me dicen cuando estemos ahí? ¿Sí? Bien. Nehemías capítulo 8, versículos del 7 al 8 dice lo siguiente. Entonces los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odaías, Maaseías, Kelita, Azarías y Josabet, Anán y Peleanías, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Es por eso que nosotros ahí en nuestra hojita, abajo del pasaje de Nehemías, ¿qué le puse? El desafío, ¿sí? ¿Cuál es el desafío? De que cada pastor, cada maestro, cada expositor de la palabra de Dios tiene un gran desafío. ¿Cuál es? El de exponer completamente con claridad cada pasaje de la Biblia, en este caso ellos, cada pasaje de la ley o de lo que se tenía apenas del Antiguo Testamento, y dice, y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje, ¿sí? Cada pasaje inspirado por Dios siempre tiene algo que decirnos. ¿Sí me expliqué? Porque a pesar de que Dios es eterno, que no tiene principio y no tiene final, Él es la principal persona a la cual no le gusta perder el tiempo y no hace cosas sin despropósito. ¿Sí me expliqué? Y si hay algo que Él menciona en su palabra de Dios, su palabra, es porque es importante. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces estos levitas estaban procurando poder enseñar la palabra de Dios al pueblo, ¿sí? Y que los ayudaban a qué? A comprender cada pasaje. Versículo 9 dice lo siguiente. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba
las palabras de la ley. Claro que mi propósito no es de que cada domingo que nos reunimos eh, estemos llorando, ¿no? Porque por el pasaje que estemos leyendo y tal vez Dios nos confronte ante cosas en las cuales yo le estoy fallando. Y claro que sí me puedo sentir mal, claro que sí puedo sentirme triste por haberle fallado a Dios. Pero de la misma forma en la cual estos levitas, de la misma forma que tanto Nehemías como Esdras estaban animando al pueblo a decir, ok, ya reconociste tu pecado, ok, ya reconociste como nación, porque recordemos que aquí tanto Esdras como Nehemías son personajes importantes para establecer nuevamente al reino de Judá, al reino de Israel, después del regreso de Babilonia. ¿Sí? Ya el castigo ya lo habían, que Dios les impuso a ellos, ya lo habían saldado, por decirlo así. Entonces, ya habían regresado y estaban estableciendo nuevamente otra vez la nación de Israel. Ok, ya pagamos. Sí, lamentablemente sí, nosotros nos estamos dando cuenta que como nación hemos sido muy malos para con Dios. Pero este día es importante que nosotros reaccionemos, ¿sí? Y veamos hacia adelante. Sigue más adelante, versículo 10. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con sus banquetes de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Y dice, exclamando, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Tanto Esdras como Nehemías estaban animando al pueblo a que ya sigamos adelante. Versículo 11. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. ¿Sí? Ese también es un gran reto y un gran desafío, que cada vez que nosotros podamos escuchar la exposición de la palabra de Dios, llegue tanto a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones, que nosotros nos podamos sentir mal, por decirlo así, ¿sí? Por decirlo de esa forma, de nuestra vida anterior. Tristemente hay mucha gente que he escuchado que cuando da su testimonio, a veces lo dice de una forma como si estuviese muy orgulloso de su pasado, como si quisiera, ¿cómo decir? Ay, se me olvidó la palabra, sorprender a los demás o decir, es que yo fui asesino, fui narco, fui, alcohólico, fui drogadicto, fui mujeriego y fui muy mal, fui el peor, fui la peor de las personas, pero el Señor vino a mi vida y me rescató, ¿sí? Y ya, cambié. Pero muchas veces no dice cómo cambió, cómo batalló, cómo fue que confió en Dios, cómo fue que su vida fue cambiando, ¿sí? Y resalta más lo que fue anteriormente. Y aquí en el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Le dolía que como nación, cómo le fallaron a Dios, cómo lo contrictaron, cómo se olvidaron prácticamente de su Dios. Y les dice los levitas, le dice Esdras y Nehemías, ya pasó. Ahora vamos adelante y vamos a celebrar con gran alegría porque había oído y entendido las palabras de Dios. Y así va a ser. Toda persona que se acerca a Dios tal vez va a venir, ¿sí? O le compartamos y va a sentir ese dolor en su corazón y ese reconocimiento de su pecado, ¿sí?
pero están las buenas nuevas, en las cuales, pero Jesucristo vino a morir por ti, a salvarte. Y es para que te levantes. Es por eso que un cristiano debería siempre vivir en el gozo de Dios, porque siempre recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Es cierto, va a llegar a veces la tristeza, va a llegar a veces el desánimo, pero si nosotros así como Esdras, Nehemías y los levitas le dicen al pueblo, a ver, cállate ya. Hoy es un día de buenas nuevas para ti. Hoy es un día en el cual tienes que levantarte y entender lo muy importante que tú eres para Dios. Ya te perdonó, ya eres hijo de Dios, has creído en Él y sigue adelante. Bien, ahora sí, sigamos adelante en nuestra lectura. Versículo 13 dice, y el 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, fíjense muy bien, otra vez voy a recalcar esto. Los jefes de familia, ¿quiénes serían los jefes de familia? Los varones y todo. Imagínense, los jefes de familia y de repente vemos por ahí a Lulú, vemos a Mari, vemos a Diana, entre todos los jefes de familia. ¿Qué diría de nuestra familia? Que habría un matriarcado, que quien dirige la familia es una mujer, y eso no es conforme al plan de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Quiénes son los jefes de familia? Bueno, otra vez, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley, dice, más detalladamente. ¿Sí? Algo bien interesante y bueno, y esto yo lo noto y lo hablo, digamos, con mi esposa. Mi esposa y yo asistimos al mismo seminario, compartimos clases, fuimos compañeros de clase en el seminario. Ahora, yo siempre decía, bueno, ella está escuchando lo mismo que yo, aprendiendo lo mismo que yo. Inclusive en algunas cosas, y para vergüenza mía puedo decir, hasta sacaba mejores calificaciones que yo. Entonces yo decía, y bueno, y si yo quiero ser pastor, misionero y todo, pues ni modo que ella agarre y me haga mis sermones o mis estudios y me los pase. Y es que eso se ha pasado en algunos pastores que he conocido y la esposa le prepara el material al pastor. Aquí no es el caso, ¿eh? Pero dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Esforzarme mucho, mucho más. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque como jefe de familia tengo una gran responsabilidad para mi casa, ¿sí? Para mi ministerio. ¿Sí vamos bien? Entonces, no es de que yo quisiera ser superior a ella. No es de que empecemos así, a ver quién es más. No, 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 no. Sino porque cada quien tiene una función. Y qué bueno que ella puede estudiar. ¿Sí? Qué bueno que yo también puedo estudiar, pero yo me tenía que, como hombre, como cabeza de la familia que íbamos a formar, tenía que esforzarme mucho, mucho, mucho más. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí, nuevamente, versículo 10, dice, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Y después dice, él había dicho que se debía de proclamar al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto,
palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Ahora sí, ya más o menos vamos a estar entrando al tema. Ellos estaban leyendo la ley. Ellos estaban haciendo de una forma más detallada y encontraron que había una fiesta que se tenía que celebrar precisamente en las fechas que ellos estaban estudiando. Si vamos bien. Y ellos, como dice aquí, con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. ¿Cómo lo iban a hacer? Conforme está establecido en la ley. En otras palabras, tal y como Dios lo estableció, de esa misma forma, ellos lo pensaban hacer. ¿Qué dice más adelante, versículo 16? Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. 17. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas, fíjense muy bien, los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al octavo día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Imagínense, Dios le dio la ley ¿a quién? A Moisés, ¿sí? Moisés sacó a su pueblo, lo vemos en Éxodo, muere Moisés, se estuvo celebrando ¿qué? La fiesta de las enramadas, lo cual les hacía recordar, bueno, esta festividad cuando ellos estaban en el desierto, etcétera. Después se muere Moisés y llega ¿quién? Josué, el líder, después de Moisés. ¿Se siguió celebrando las fiestas? Sí, se siguió celebrando. Se muere Josué y después, ¿quién queda? Sí. ¿Y qué empezó a haber en el pueblo de Israel? Orgullo, altivez, soberbia como nación. Empezó después el periodo de los jueces. ¿Sí? ¿Celebraban esta fiesta? No. Llegaba el periodo de los reyes. ¿Celebraban esta fiesta? No. Y qué interesante, por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿celebraba esta fiesta? No. ¿Salomón celebraba esta fiesta? No. Después de Salomón, que por su regada se dividió el reino entre Roboam y Jeroboam, se celebraron mucho menos y se empezó a descomponer completamente. Entonces, se dejó de celebrar esta fiesta, lo cual les recordaba precisamente parte de su origen, parte de lo que ellos sufrieron, y eso les iba a ayudar a que no se exaltaran, que no se llenaran de orgullo, que no se llenaran de altivez, que no se llenaran precisamente de todo aquello que lamentablemente mucho de ello lo descompuso al pueblo de Israel y los llevó a olvidarse de Dios. Ahora, de Josué a Nehemías, ¿cuántos años pasaron? ¿Alguien tiene el dato? Poquitos años, muchos años, ¿no? 700 años. De Josué a Nehemías pasaron 700 años en los cuales el pueblo de Israel se olvidó completamente de esta celebración sagrada, que era parte de su formación como carácter, como nación. Pero ahora lo que vamos, dice otra vez, versículo 17.
Entonces, todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. ¿Por qué? Porque celebraron una fiesta que estaba establecida tal y conforme estaba en la ley. ¿Sí me expliqué? Pregunta, ¿le habrán añadido algo? No. ¿Le habrán quitado algo? No. Lo establecieron tal y como estaba en la ley. Si se dan cuenta, por eso es de que el pasaje de Apocalipsis capítulo 22 es cierto, que solamente su primera interpretación se está refiriendo solamente al libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero cada libro que está añadido en la Biblia tiene el mismo principio. Y en el caso de Nehemías, que nos está hablando acerca de eso, en su vivir, ellos trataban de establecer lo que Dios estableció en su palabra, ni aumentarle, ni quitarle. Si soy claro, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí, ¿no? Entonces, algo que también nos puede enseñar este pasaje es de que muchas veces podemos tener ya o en nuestra iglesia, a lo mejor ya nuestra iglesia tiene muchos años, o tenemos ideas ya preconcebidas de lo que se hace en una iglesia, de lo que no se hace en una iglesia, del cómo tengo que vestir en una iglesia, cómo no tengo que vestir en una iglesia, las palabras que tengo que decir, cómo no tengo que decir, cómo tengo que orar, cómo no tengo que orar, cómo dar mi ofrenda, cómo no dar mi ofrenda, etcétera, 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 etcétera. Pero muchas veces sí nos podemos, así como los levitas, como Esdras, como los padres de familia, que se ponen a analizar mucho más la Biblia y se pueden encontrar con, caray, caray, y esto nunca me lo enseñaron, ¿sí? Esto nunca lo mencionaron, ¿sí? Y esto sí lo menciono porque también me impresionó una vez cuando recién empezábamos, bueno, no aquí, sino cuando estábamos en Aposento Alto allá en Nuevo Tizayuca, una hermana de muchos años, tenía como casi 89, ¿no? La verdad no recuerdo qué tema estábamos viendo, y ella se paró, muy digna, se paró y dijo, ¿y esto por qué no nos lo enseñan en la iglesia? ¿Esto por qué no nos lo han enseñado? Digo, no recuerdo qué tema estábamos viendo, pero al parecer, para ella, fue nuevo y le impactó. Y decía, ¿y esto por qué no nos lo han enseñado en la iglesia? ¿Sí? Y bueno, era de las hermanas que venían casi cada 2 meses porque se iban rolando hermanos, ¿verdad? Se iban rolando y apoyaban. Entonces yo le decía, pues venga cada 8 días y aprenderá mucho más. Entonces, sí puede haber cosas en las cuales nosotros podamos sorprendernos. Y eso es algo que ya lo he dicho en otras ocasiones. Es importante, por ejemplo, en el caso de nosotros que hemos cambiado de lo que es de la versión 60 a la nueva traducción viviente, a veces traemos nuestras ideas preconcebidas, vamos leyendo y dice, aquí nos vamos a encontrar esto, aquí nos vamos a encontrar esto. Como aquel Caíme Bien que siempre, vamos a ver esta película y de repente, mire, y aquí ahorita, fíjense cómo se va a caer, mire, fíjense, ¿sí se dan cuenta? Y a veces nosotros así le hacemos en la Biblia, ¿sí? Y no dejamos que la Biblia nos sorprenda. No dejamos que la Biblia nos hable, ¿sí? No dejamos que el Espíritu Santo nos vuelva otra vez a reafirmar o a orientar o a reaprender. Hay muchas cosas que tenemos que borrarlas y cuando las volvemos a reaprender, las agarramos mucho más fuerte y estamos mucho más convencidos. ¿Sí me expliqué?
Por eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Porque si no hacemos eso, hasta en nosotros mismos es religiosidad tras religiosidad tras religiosidad. Y solamente vengo a la iglesia por religiosidad, porque tengo que hacerlo, porque cumplo, porque quiero cumplir a Dios, etcétera. Y aquí lo que no queremos, y mucho menos, bueno, aquí en Aposento Alto, es eso. Esperemos que la gente no venga, que los que estamos hoy o los que vengan, no vengan eso, a escuchar misa y ya, sino que vengamos realmente a aprender, a alabar y exaltar y llevarnos la palabra de Dios en nuestras vidas y aplicarla como estos en sus vidas, porque ellos aprendieron algo nuevo, ¿sí? Bueno, nuevo para ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo entendieron, salieron y lo aplicaron. Creo que, bueno, en ese sentido, creo que muchas veces hasta dentro de nosotros, los mismos cristianos, ya creemos mucho en esa religiosidad, así como dice, ¿no? Tal como me lo enseñó la iglesia donde crecí, Así y así me lo es. enseñaron y así. Pero ya cuando lo confrontas con la misma Biblia, incluso hasta endureces un poco tu corazón, Uh-huh. porque ya tú ya venías de, se puede decir que de una cierta manera, ¿no? De creer. Así es. Pero ya cuando, así me pasó cuando estaba, bueno, yo crecí en una iglesia en mi rancho y nos enseñaba el pastor, me imagino que trataba de enseñarnos conforme a sus conocimientos, ¿no? Todos tratamos de Pero muchas veces sí. también le echaba de su cosecha y Ok. no se apegaba a lo que decía la Biblia. Ya más adelante, cuando me fui a otro lugar, empezamos a conocer más de la Biblia, también me entró más esa iniciativa, ¿no? Como dice aquí, de escudriñar la palabra, a ver si era cierto. Así es. Y ahí es donde te das cuenta que muchas de las cosas que se aplican en una iglesia no son bíblicas. Así es. No sé, es lo importante, ¿no? Tener esa iniciativa o esas ganas de discernir, ¿no? Y de escudriñar la palabra. Sí, así es. Y gracias por comentar. Y es cierto, porque inclusive, bueno, aunque nosotros tengamos aquí en nuestra lona Iglesia Bautista, pues a lo mejor puede ser un poco de confusión a la gente porque a veces, bueno, hasta comentaba, bueno, y si le ponemos Iglesia Cristiana Bautista, a lo mejor la palabra cristiana pueda llamar un poco, pero hasta puede ser confuso. Entonces, bueno, por eso, ahora, ¿a qué voy? Inclusive yo me he dado cuenta que hasta la palabra bautista, porque antes era, digo, casi hasta en el siglo pasado, cuando se encontraba una iglesia bautista, casi era garantía de en cuanto a la doctrina que se enseñaba. ¿Sí me explico? Pero lamentablemente, ya ahora ya no es ninguna garantía de que en una iglesia bautista se esté enseñando lo correcto. ¿A qué me refiero? Bueno, en Estados Unidos hay hasta iglesia satánica bautista. O sea, se escucha ridículo, pero lo existe. ¿Sí? Bautistas donde hasta tienen cobertura de apóstoles, por decirlo así, bautistas que hablan acerca de la teología reformada, en donde pues ya Dios designó quiénes se salvan y quiénes no, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, aunque diga bautista, pues vamos y a lo mejor, así como decía el hermano, tal vez si tenemos cierto conocimiento podemos saber y discernir, bueno, esto sí, esto no, y así, ¿no? Bueno, pero es importante eso y eso, que nosotros podamos ir un poquito más allá. Y eso que muestra que realmente tenemos un verdadero interés por querer aprender y no quedarnos como enanos espiritualmente, ¿no? Y en su conocimiento. ¿Sí? Es decir, hermano, bueno, el hermano sí trataba, y todos, ¿no? Todos tenemos cierto conocimiento y tratamos de enseñarlo, pero ya cuando uno mete su cosecha, ya es ahí lo peligroso, ¿sí?
De hecho, pues el hecho, hasta alguien me puede decir, pero ¿por qué les enseñas cómo interpretar la Biblia? Porque si no te van a estar juzgue y esto está mal y esto está mal. Pues yo lo que quiero que todos aprendan, ¿sí me explico? Y eso me ayuda a mí como pastor el estar siempre sometido a ¿qué? A la Biblia, ¿sí? Y a olvidarme de cosas de, como dice el hermano, a meter cosas de mi cosecha. Y siempre someterme a ¿qué? A la Biblia, ¿sí? Es lo que siempre tiene que ser. Inclusive, Pablo decía eso, dice en Gálatas, decía, para que aprendan de nosotros, así como con Apolos, sí, con Apolos, dice, a no hablar más de lo que está escrito. ¿Sí me explico? Porque cuando habían de esos debates o esas pláticas entre Apolos y, ay, no recuerdo de la otra persona que menciona, pues yo creo que, no, pues que la Biblia dice esto, no, y es que la Biblia dice esto, y no, que la Biblia dice esto, y de repente como que ya empezaba tanto Pablo como el otro a decir cosas más y dice, no, 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 ya estamos debrayando, por decirlo así, ya estamos metiendo cosas que no son y mejor nos regresamos al texto y tal y como dice. ¿Sí me expliqué? Entonces es ahí donde, por eso el título de nuestra clase o del tema que veremos hoy y las siguientes clases, ese tipo de adiciones, precisamente. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a nuestra hojita y ahí dice un subtítulo. ¿Cuál es ese subtítulo? ¿Han escuchado esa palabra con anterioridad? ¿Sí? ¿A qué se referirá? Pero sin leer la hojita. Cuando espiritualizas al extremo cierto pasaje de la Biblia, como por ejemplo lo comentabas acerca de la predicación de las 5 piedritas que recogió David Ajá, así en es. el río, que es la avaricia y casi esos pecados, que sacan cosas demasiado emocionales en de una porción de la Biblia donde no es tan emocional y es más directa. Así es, así es. Y voy a comentar otra vez ese ejemplo. Yo un tiempo, hace muchos años, trabajé en una librería cristiana muy famosa en la Ciudad de México y pues llegaba gente de todas las denominaciones, llevaba gente de muchos lados. Y y a veces, bueno, yo estaba en el área de libros. Y pues a veces los hermanos llegan, oiga, un libro que me recomiende para esto, oiga, el tema esto me interesa, oiga, estoy haciendo mi tesis necesito tema, ya uno lo iba orientando, ¿no? Pero a veces en ese hablar y todo, cuando les vas poniendo el libro, o los vas orientando, pues hay el hermano que va pasando también por el pasillo y pues ahí se queda, escuchando lo que tú le estás diciendo al otro, ¿no? Y así. Entonces, esa vez llegó un pastor de una iglesia pentecostés y llega, y bueno, ya cuando atendía al otro hermano, decía, oye hermano, estaba escuchando lo que usted le estaba diciendo al hermano y todo, pero mire, quiero hacerle una pregunta. Fíjese, yo la otra vez prediqué acerca de la batalla que tuvo David con Goliat. Dice la Biblia que David agarró pues cinco piedrecillas del río para ir y enfrentar a Goliat. Y dice, pero fíjese, yo le enseñé a mi iglesia que de esas 5 piedrecitas, una se refería a la santidad, una se refería al amor, otra se refería a la dignidad, otra se refería, y así me dijo. Y yo dije, a ver hermano, el texto dice que cada piedrecita tiene un significado. No, pero pues es que yo quise enseñarle a la iglesia cada una de esas 5 piedrecitas significaba esto. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿Es cierto? ¿Estará espiritualizando el texto o las piedrecillas? Sí. Y ese es, como les comento, y el tema central de nuestra hojita o de nuestro tema de hoy es, le empezamos a hacer ese tipo de adiciones al texto bíblico. Si vamos bien, ¿sí? Aunque no estamos directamente metiéndole mano negra al texto, aunque no estamos así escribiendo, ¿sí? Pero sí con nuestra enseñanza le podemos estar añadiendo cosas que no son, así como decía el hermano hace un momento. ¿Sí me expliqué? Entonces, y eso es muy, muy, muy peligroso. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, también, y en el catolicismo, inclusive lo hemos escuchado, que comentan la palabra. Por eso dice, ayúdate, que yo te ayudaré o Dios te ayudará. Ajá. Pero ¿de dónde ¿De o dónde? cómo o cuándo? Y más en el catolicismo tiene. Por eso dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y si tú trabajas y empiezan a meterle tantas cosas, y está así, inclusive como que lo hemos escuchado, que muchos, pues, ¿dónde? Sí. Y muchos pues, lo escuchan muy bonito, hay palabras, ¿no? Ajá. Lo escuchas también, ay, se escucha también, Ajá. que me agradó bastante, ¿verdad? Sí, o un tema de lo que es que la ascensión de María, igual preguntas, bueno, pero ¿dónde dice? Pues no recuerdo. Así, sí, no recuerdo, pero pues ahí, búscale, ahí de decir, por ahí está. Pues no, pues no. ¿Sí? Bueno, vamos a nuestras hojitas y dice, es un ejemplo que pusimos ahí para como mera ilustración. Le voy a dar lectura, dice lo siguiente. Una pareja casada hacía poco que fue a pedir ayuda para su perturbado matrimonio a un pastor del sur de California, quien como parte de la entrevista inicial les preguntó, ¿y qué los convenció de que debían casarse? El marido refirió entonces que como había acudido a su pastor tratando de saber cuál era la voluntad de Dios para sí mismo y para su novia, actualmente casado con él, aquel pastor le recordó al joven la manera en que Josué y los judíos habían desfilado, alrededor de Jericó varias veces y las murallas se habían desplomado. Bueno, eso no lo vamos a leer, pero eso está en el libro de Josué, capítulo 6, 15 al 20. Siguiente párrafo dice, luego el pastor sugirió que el hombre diese literalmente varias vueltas alrededor de su novia. Si los muros de su corazón caían, podía estar seguro de que Dios quería que la tomase por mujer. De manera que el otro obedeció, dio varias vueltas alrededor de la chica y le disparó la pregunta, ¿han caído los muros de tu corazón? La muchacha contestó que se sentía algo extraña en su interior. Así que la conclusión de ambos fue que el corazón de ella se había enamorado e hicieron los planes para la boda. ¿Se dan cuenta? Este pastor que hizo la recomendación al joven de que diera las vueltas a la prospecto como novia, ¿qué estaba haciendo? Espiritualizando, ¿sí? El pasaje. Y ellas, yo creo a lo mejor, no tanto que se sintió enamorada, sino se sintió casi, ¿qué pasa? Me está viendo mi mamá o me está viendo no sé qué. Y pues claro que cualquiera que le den así vueltas, pues se va a sentir raro, ¿no? Sí, y bueno, ellos no estaban enamorados, no simplemente, no se habían conocido previamente, no tuvieron un noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente por esta señal fue con lo que ellos concluyeron que se tenían que casar. ¿Sí? ¿Y qué fue el resultado de su matrimonio? Un matrimonio tortuoso. ¿Sí? Ahora, parecerá ridículo,
este ejemplo. Pero ¿qué creen? Siempre, gracias a Dios, tengo muchos ejemplos. En una iglesia que tenía un lugar pequeño, hagan cuenta así como el de nosotros, un lugar pequeño. Empezaron a orar por un terreno, ya no cabían, empezaron a orar por un terreno, orar, y de repente un hermano vio, pues es que ahí está ese terreno, pero pues el dueño no lo quiere vender. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le pidieron al Señor y todo, y por ahí salió alguien. Porque no era bautista esta iglesia, era carismática. Entonces, dice, se levanta esta persona y dice, pues el Señor dice que hagamos la señal de Jericó. Entonces, bueno, ¿qué es eso? El Señor nos dice que demos vueltas alrededor del terreno. Así, una vuelta, toda la iglesia, todos los que quieran comprometerse con el Señor, así lo maneja, ¿no? Todos los que quieran realmente que Dios nos bendiga, vamos hermanos, vamos. Ya. Dieron la vuelta así alrededor durante, una vuelta un día y así durante 2 días. El último día, pues que las 7 vueltas. Y dice, ya al final, iban a gritar así como los israelitas de Jericó, para que los muros cayeran. Y no recuerdo bien qué gritaban, porque dijeron, y que sea nuestro, algo así, ¿no? Que se caigan los muros y que sea nuestro, para que el dueño. Bueno, pues ¿qué creen que pasó? ¿Creen que adquirieron ese terreno? No. ¿Creen que el Señor se los vendió? No. Y pasó. Entonces, por eso yo soy muy quisquilloso en el sentido que muchas veces se enseñan cosas y a la gente se les enseña a vivir en falsas esperanzas. ¿Sí me expliqué? Y mucha gente de esa iglesia empezó a dudar mucho de lo que en esa iglesia se estaba enseñando, de lo que los estaban animando a hacer. ¿Sí? Por eso les comento, esto pasó, bueno, en el ejemplo que yo les puse, pasó, bueno, allá en Estados Unidos y todo, pero esto de la iglesia pasó aquí en México, en la Ciudad de México, ¿sí? Ahí ocurrió, ¿sí? Y uno dirá, qué bárbaros, o sea, ¿cómo es de que se dejan agarrar? Pero lamentablemente es eso. Muchas veces, pues es que si el pastor dice que es así, o el tal hermano dice así, que es profeta, o que ve visiones, o lo que sea, o ve sueños, o lo que sea, y el pastor acepta ese tipo de cosas, sabe estar bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero tristemente se llevan a querer tener esperanza y a vivir cosas de las cuales Dios nunca prometió. ¿Sí me expliqué? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿No? Bien. Vamos a segunda a Timoteo, capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 19. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. Le voy a dar lectura. Dice lo siguiente. Bueno, ¿quién escribió? A ver, porque también vamos, ahora sí que vamos a ir quitando ese tipo de muchas veces de hablar, porque muchas veces se dice, segunda de Timoteo. ¿Sí se dan cuenta cómo se habla? ¿La escribió Timoteo? No. ¿Va dirigida a quién? A Timoteo. Entonces, ¿cuál sería la forma? Segunda a Timoteo. ¿Sí? Es también como, por ejemplo, los libros
del Antiguo Testamento también. Cuando dicen Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿estará bien dicho? No. ¿Son cartas? No. ¿Son libros? Bueno, entonces es Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Si vamos bien, ¿sí? Cartas, sí en femenino, libros, masculino. Estamos bien. Digo, cosas muy simples, pero son cosas que sí podrían ser importantes. Bueno, entonces, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 19, dice lo siguiente. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Cuál es la exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo? Que se esfuerce, ¿sí? ¿Sí? Que se esfuerce ¿a qué? A ser un buen obrero, un buen trabajador. ¿Para quién? ¿Para Cristo o para la gente? ¿Sí? ¿Para la gente? Para Cristo. ¿Sí? Ahora, después dice, es un buen obrero, dice, y alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y si nosotros no tenemos bien nuestras bases de cómo interpretar bien la Biblia, no vamos a poder ser buenos intérpretes de la Biblia y no vamos a poder explicar correctamente la palabra de verdad. Y vamos a estar siempre enseñando ¿qué? En nuestra cosecha, lo cual no queremos. Dice otra vez, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, como la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Sí? Entonces, nuevamente regresamos al propósito que nosotros debemos de tener en cuanto al texto bíblico, interpretarlo tal y como es. No añadirle nada de nuestra cosecha, no espiritualizarlo, no andarle buscando significado a cada cosa, ¿sí? Porque a veces somos bien dados a casi vamos palabra por palabra, palabra por palabra. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Pues eso significa nada más eso lo que dice. Pero recordemos en clases pasadas, muchas veces mucha gente quiere encontrar símbolos secretos en el texto bíblico, cosas que no vienen y se van al original, ¿no? Hay muchos que en la actualidad hasta ya quieres aprender el lenguaje en el cual fue escrito la palabra de Dios en hebreo. Y mira, y te enseñamos y cómo, y encontrar los secretos que Dios tiene en su palabra, y van contando palabra, así como los escribas muchas veces hacen tal palabra por palabra, y sacan una letra de tal palabra, y otra letra de tal palabra, y otra letra de tal palabra, y lo que hacen es y formar palabras que sacan del contexto y aquí menciona el nombre de Dios y aquí menciona esto que va a traer destrucción y aquí menciona cosas tan ridículas que casi dan hasta, como muchos, el año en el cual se va a destruir el mundo o el año en el cual va a venir el Señor Jesús, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado y solamente someternos a lo que dice el texto, que fue con Esdras, Nehemías, los levitas y los padres de familia, solamente se sometieron al texto y ya. ¿Sí me expliqué? Es suficiente, es suficiente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y como dice aquí nuevamente, y que explica correctamente la palabra de verdad. Dice, y da un ejemplo. Dice, de esa manera
se desviaron de la fe algunas personas. Sin embargo, bueno, dice en cuanto versículo 17, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto, que seguramente pues fueron personas que se acercaron a la iglesia, empezaron a aprender, empezaron a aprender, empezaron a aprender, y así como ocurrió en muchos que veían lo que hacían los apóstoles y les empezaba como que, pues yo también quiero ser, ¿no? Yo también quiero tener ese milagro como también un mago que había por allá. Yo también quiero hacer milagros, yo también quiero enseñar. Bueno, pues seguramente Himeneo y Fileto tenían ese tipo de carácter. Versículo 18 dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron a la fe de algunas personas. Y ahora nosotros recordemos que como cristianos, una de las grandes promesas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cuál es? La resurrección. ¿Sí? Y si estas personas enseñaron que pues ya, la resurrección ya pasó. ¿Qué va a pasar con las personas, con el corazón y la mente de las personas? Se entristece y dice, caray. Y empiezan, ¿sí? Y empiezan pues a divagar en su vida espiritual. No tenían nada concreto en sus vidas. Y después dice, de esa manera se desviaron de la fe a algunas personas, porque simplemente, entonces, esto que me prometieron de la vida eterna, de que Jesús iba a venir y que íbamos a resucitar, si ya ocurrió y todo, y todavía yo no estoy resucitado, nada. Inclusive hasta menospreciarían la fe cristiana, porque nada, pues mira, ellos enseñaron esto, después resulta que fue esto, y dicen, ay, hasta ni ellos mismos se entienden, ¿no? Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y eso también es algo peligroso, ¿sí? Porque aunque nosotros nos consideremos, o bueno, tenemos doctrina bautista, acá también hay bautista, por allá también hay bautista, y en muchos podemos tener discrepancias, ¿sí me explico? Y una persona puede decir, ay, son así y hasta ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿sí? En un compañerismo, lo que son la Convención Bautista, o los independientes, o los que son bautistas de doctrina sana, ¿sí? Que por cierto, bueno, ahorita recordando, cuando yo publico el versículo y todo, también lo publico en diferentes grupos, y ¿qué es? En un grupo que se llama, ¿qué? Y grupo bautista de sana doctrina y todo, pues ahí subía mis versículos. Pues siempre que publicaba un versículo, siempre me aparecía en Facebook ahí, un administrador de este grupo, evitó que tu publicación fuese publicada. Y así dije, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues es un versículo de la Biblia, no les gusta que, pues ya es para compartir, pues no, pues ahí, o me sacan de grupos, ¿no? Entonces, digo, bueno, de al caso. Pero, estas personas, bueno, versículo 19 dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Entonces, una persona que realmente está firme en la palabra de Dios, ¿sí? Puede ver si lo que se le está enseñando está bien o está mal, ¿sí? Y algo que inclusive hasta podría ser más hermoso es, esto nunca lo había escuchado o nunca lo había aprendido, pero es de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es aún mucho mejor. Y dice, con la siguiente dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Entonces, una persona que realmente conoce a Dios, que Dios conoce que Él es hijo suyo, es una persona que se va a apartar de mal y sobre todo siempre va a querer ser obediente ¿a qué? A su palabra. ¿Sí? Siempre va a querer ser obediente a su palabra y así como Dios la estableció, así es.
¿sí? Y no tenemos que pelearnos con alguien, decir, simplemente como los de Berea, aún seas tú el mismo apóstol Pablo o tú que vengas y que nos enseñaste, aún así, discúlpanos, pero permítenos, vamos a checar si lo que tú nos has mostrado hoy tiene sustento bíblico. Si no, pues no te vamos a creer. Así de fácil. ¿Sí? Bueno, no terminamos la hojita, nos vamos a quedar ahí. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.